Queridos oyentes, como prometí, quiero hacer una nueva grabación, la segunda parte de la grabación anterior, titulada 7 horas en la vida después de la muerte. Segunda parte. En esta segunda parte me gustaría hablar sobre algunos puntos que olvidé en la primera grabación y para que entiendan por qué hago algo así. Porque Dios me habló de cierta manera y me dijo que presentara las cosas tal como las recibí. Y es cierto que olvidé algunas cosas que considero importantes. Am, la primera y la más importante. La primera cosa que olvidé decirles que en el momento en que ah, Dumnezeu me habló que en 6 meses por profecía, entonces este arrebatamiento y esta experiencia que tuve fue como resultado de una profecía a través de una hermana, Emi de Ulmeni. Y después de 6 meses, como dije en el primer relato, estaba en casa, me acosté en la cama sin dormir y oré al Señor. Para aquellos que no escucharon el primer relato, le recé al Señor y le pedí que si pudiera me diera un segundo de su eternidad. Le recé al Señor Jesús que viniera y me aclarara. Tenía algunas preguntas para las que no encontraba respuesta. Y después de que recé eso, y aquí viene el punto, lo olvidé en la primera grabación, me quedé pensando, Desde hace mucho tiempo no había hablado en lenguas, así que no había alabado al Señor y no había hablado en lenguas, y empecé a hablar en lenguas. ¿Y qué? Era muy curiosos ahora, no voy a dar detalles y no voy a intentar hablar sobre el don de hablar en lenguas, porque luego en otra ocasión o al final de los videos haré comentarios. Pero quiero decirles que escuché que estaba diciendo otras palabras diferentes a las que estaba acostumbrado a decir, y me pregunté, ¿qué le estoy pidiendo al Señor? Sentía que pedía con tanta pasión cosas que no entendía por ser otra forma de hablar. Cuando terminé de hablar en lenguas, justo al terminar, escuché esos pasos de los que les hablé en la primera grabación. Entonces, justo después de que terminé de hablar en lenguas, escuché esos pasos que entraron a la casa, y así sucesivamente. Y ahora no voy a contar todo el rapto porque es muy largo, solo me voy a enfocar en los puntos donde olvidé decirles algunas cosas. Por ejemplo, quiero contarles también que después de que en la casa el ángel del Señor me puso la mano en el hombro y me jaló a un lado, porque yo no quiero acostarme y darles la espalda. Y el ángel me puso la mano en el hombro y me jaló. Cuando dijo que no les des la espalda porque es descortés, mejor agradéceles y despídete. Aún así, me di la vuelta y la segunda vez me dijo, no le des la espalda porque es descortés. Me jaló del hombro para que no me volteara. Puedo contarles que después de ese toque con la mano y cuando me jaló hacia un lado, me quedó un dolor en el hombro. Así que es muy importante escuchar al Señor. Hubo situaciones en las que me dijo claramente, no le des la espalda, no te des la vuelta de espaldas hacia Él. Aún así quise darme la vuelta y me quedó dolor en el hombro por 2 meses. Pero me dolía muchísimo, no podía levantar el brazo, no podía agarrar nada ni cargar algo porque me dolía mucho el hombro. Y entonces en ese tiempo tenía un amigo y ahora lo mencioné porque hace mucho que no me he encontrado con él. Tenía un amigo, el doctor Andrei Priet del hospital de Vallamare, es doctor de huesos. Doctor Joase, sí, fueron mis compañeros en la escuela de pilotos donde estudié para piloto de ultraligeros. Con el tiempo, él le enseñó a volar el avión y también fueron mis compañeros de casa, ya que estábamos en el mismo grupo. O creo que todavía lo es, porque hace mucho que no he ido, aunque sigo estando en ese grupo. Fui con él y le dije que me dolía mucho el hombro. Lo revisó y dijo que no tenía nada, que se me iba a pasar. Le pregunté cómo se arreglaría, ya que no podía cargar ni levantar el brazo por el dolor. Entonces, lo que quiero llamar su atención con esto es que si no escuchamos, ven aquí, en este cuerpo de carne, todavía podemos hacer algunas cosas. Que no escuchemos tanto al Señor, pero allá somos castigados muy fuertes si no escuchamos, así que la obediencia es muy importante. Así que me quedé 2 meses con ese dolor y después de 2 meses se me quitó.
Ese es uno de los puntos que quiero contarles, así que otro punto que quiero contarles, no les di tantos detalles sobre ese objeto volador. Entonces, después de que me sacaron de la cama y me llevaron sobre la iglesia de los testigos de Jehová y me metieron en ese objeto, puedo decirles que ese objeto tenía una forma ovalada, como un huevo, como un disco, o al menos así lo percibí yo, pero en realidad era como un huevo. De hecho, entonces, la parte de arriba, en el momento en que giraba, ya no veía nada en horizontal. Les dije que en el espíritu podemos ver incluso a través de los objetos, pero en el momento en que giraba en la dirección de las manecillas del reloj, ya no podías ver a través de él, entonces ya no veíamos, solo veíamos neblina. Pero en cambio, en el momento en que me levantó la cabeza, vi que encima de mí había como una cúpula de más o menos 1 metro de ancho y unos 30, 40 centímetros de profundidad. Era como una cúpula, pero esa cúpula era transparente. Y ahora viene lo interesante. En el momento en que miraba a través de ella, veía las estrellas, pero las estrellas no giraban, así que en relación con ellas yo no giraba, o al menos esa era mi impresión. No puedo explicarles cómo era, pero era como una cúpula por la que veía las estrellas. Así, después de eso, otra cosa muy interesante. Ven que aquí en la Tierra nosotros no podemos concentrarnos. Los hombres tenemos el defecto de no poder concentrarnos en dos cosas a la vez. Si alguien te interrumpe mientras te enfocas en algo, no puedes. Debes desconectarte de una y conectarte a otra. Los hombres solemos fallar en eso. Las hermanas ven que así se hizo, pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Nosotros solo podemos hacer una sola cosa. Sepan que ahí, además de cantar 3 canciones a la vez con su estribillo, también podía pensar. Y pensaba, ¿de dónde conozco estas canciones? En la tierra no las sabía ni las canté. ¿De dónde las sé? Eran canciones muy bonitas. Shim, y también podía meditar sobre ellas y pensar, mira, que en la tierra no las sabía, pero aquí sí las sé. Así que tenía disponibilidad en la mente, tenía mucha más capacidad, puedo decir, intelectual, que aquí, en este cuerpo de carne. Podía pensar en varias cosas a la vez, como cantar 3 canciones simultáneamente y aún reflexionar sobre ellas. Es como estar en una nube y preguntarte por qué conoces canciones aquí que no sabías en la tierra. Así que tenemos capacidades mucho, mucho mayores en nuestro espíritu. Aquí quiero decirles otra cosa, que los ortodoxos llaman alma al espíritu. Así que se trata de lo mismo, de nuestra parte que nunca muere y que recibimos del Señor. Es una manifestación celestial. Así como tenemos una terrenal en este cuerpo, también existe una celestial, porque así me gusta decir manifestación. Sí. Y así, después quiero contarles otra cosa. En el momento en que llegué a la casa de esa persona, entonces en la primera parada con ese objeto, volé de Alemania a Austria, a Viena, y cuando ese objeto en forma de huevo se detuvo, pasó de una alta velocidad y gran rotación. Estaba en la casa con la persona a la que me llevó el Señor y enseguida quise ver todas las caras presentes, que eran 5 personas más, 2, 7, pero ahora ya no sé, realmente seguro, si eran 7 o 6, ya no sé decirles con certeza, 7 o 6. Entonces, a 2 personas me dejó verles la cara y darme cuenta de quiénes eran y así, pero a las otras no me dejó. Entonces, en el momento en que quise verlas, me hizo la cara así como en la televisión, borrosa, y de inmediato supe dentro de mí que Dios no quería que yo mirara y reconociera a esas personas. Señor, si no quieres que conozca a estas personas, ya no las veré. Así me quedé desde entonces. Dije que estuve 2 horas, pero en realidad fueron casi 3. Creo que estuve en esas casas. Y al mismo tiempo no miré sus caras para no conocerlos, así que miraba su pecho, sus manos, lo que comían, lo que decían, pero no miraba sus caras. Supe que Dios no quería que yo supiera quiénes son. ¿Y ahora qué les digo? Entonces, en el otro mundo, cuando estás en el Espíritu, deseas muchísimo hacer la voluntad del Señor, muchísimo. Entonces, así es la voluntad del Señor.
Cuando haces la voluntad del Señor, recibes una alegría y satisfacción que no puedo explicar con palabras. Dice, siempre deseas hacer la voluntad del Señor y cuando la conoces eres muy feliz de cumplirla. Cuando supe que la voluntad del Señor era no ver las caras de esas personas, no las miré de ninguna manera. Miré su pecho, sus manos y todo en la casa, pero evité sus caras. Solo conocía a dos porque dos me dejaron así. Sí, entonces esas eran las aclaraciones que quería hacer. Ahora quiero decirles algo más. Cuando el ángel del Señor me devolvió a la casa y me metió en este cuerpo de carne, en ese momento ya eran las 5 de la mañana. Después de contarle a mi esposa lo que viví, dije, no, ahora tengo que dormir, ahora tengo que dormir, porque así me sentí como si no hubiera dormido nada esa noche. Entonces, no puedo decir que estaba cansado, pero era como si no hubiera dormido nada esa noche. Y dije, bueno, tengo que dormir porque ya son las 5 de la mañana y a las 6 tengo que irme a un viaje de trabajo. Solo puedo dormir una hora, así que me acuesto rápido para poder seguir adelante. Y lo que fue muy interesante, ¿no? En el momento en que ya no me di la vuelta, me quedé de frente a ellos para no darles la espalda, sí, como me pidieron la primera vez. Y estando así de lado y con la mano así más arriba sobre mí, dije, ¿todavía estás aquí, Señor? ¿Todavía estás aquí junto a mi cama o ya te fuiste? En ese momento me tocaron aquí con la mano y salté diciendo, oh, ¿sigues aquí? Ahora, ¿qué haría si volviera a vivir esta experiencia o una experiencia como esta? Ya no me acostaría. Así que sin importar la gravedad o la importancia de la delegación, ya no me acostaría. Y sí, entonces fue algo demasiado grande porque sí, en ese momento así pensé, me acosté, dormí una hora, después escuché y me fui a la delegación. Entonces, mm, entonces las experiencias y la vida con el Señor son muy, muy interesantes y edificantes. Y así la vida con el Señor no es aburrida. Y ahora me gustaría hablar, para concluir, unas palabras sobre el don de hablar en lenguas y el don de profecía. Entonces, no voy a explicar, no sé si han escuchado que alguien gritó fuerte caminando por la calle, gritaron fuerte. Entonces, no voy a, no se va, no sé, hablar mucho sobre estos dos dones, pero sí solo algunas cosas. Entonces, hablar en lenguas y la profecía son experiencias que requieren cierta madurez espiritual. Eso es lo que yo creo, porque la palabra del Señor dice que quien profetiza, profetiza según la fe que tiene, según la fe que tiene. Y claro que puedes tener una fe grande o una fe pequeña. Mientras más grande sea tu fe, más precisas son las profecías, más precisas. El Señor puede darte más, pero no mucho si tu fe no es grande o no eres maduro espiritualmente. Amana dice que los dones espirituales son como la tecnología de la información que un niño en la mano. Entonces, cuando eres muy pequeño, no recibes un cuchillo porque te vas a cortar con él o si no te cortas tú, vas a cortar a otros. Así son los dones espirituales. Necesitas cierta madurez espiritual para no hacerte daño a ti mismo o hacerle daño a otros. Am, ¿Por qué digo esto? Ahora, piensen que el don de la profecía o el don de las visiones o cualquier otro don te permite conocer ciertos secretos de la vida, de las personas y de ti mismo. Si no eres lo suficientemente maduro, puedes causar un desastre. Con esa información puedes causar un desastre. Si no sabes guardar silencio y evitar ciertos temas, puedes causar mucho daño. Dios da los dones espirituales o como digo, son para cierto nivel de madurez espiritual. O quizá ya experimentas el don de la profecía u otros dones, pero no has pasado por ciertos textos que recibes, porque también aquí recibes diferentes pruebas, y si no las has pasado y no eres de los que, entonces no recibes más de Dios, recibes hasta cierto nivel y no recibes más. No se debe confundir saber por qué has aprendido de la Biblia y vivir ciertas verdades. Son dos cosas diferentes. Aunque para saber cómo poner en práctica ciertas verdades, también necesitas saber.
La Biblia es muy cierta y debemos leerla y aprender, pero no basta si no la practicamos. Así veo yo en cuanto a los dones espirituales, así como en la Biblia no se dice mucho, por ejemplo, sobre el don de los milagros, el don de las maravillas. No habla mucho, pero eso no significa que no exista. Si la Biblia no habla, la Biblia no habla. Así lo consideró el Señor, que no es necesario hablar de eso, porque la misma Biblia lo dice. El Espíritu Santo nos enseña y revela lo profundo de Dios y siempre está con nosotros y en nosotros. Sabremos que tenemos al Espíritu Santo porque estará con y en nosotros hasta el final. Así que el hecho de que la Biblia no hable de todas las cosas en detalle, eso no significa que no existan o que no sean reales. Yo. Todo lo que quiero decirles es que la profecía sigue siendo sí y amén, y todavía se manifiesta en la tierra entre los que creen. Hablar en lenguas es real, por lo tanto todo lo escrito en la Biblia es verdadero y vigente. Noten que mi arrebatamiento fue después de esas dos cosas. Fui advertido por profecía y el don de lenguas. Oré y pedí algo que no sé. Luego el Señor me mostró esas obras extraordinarias. Ahora los animo a que crezcan espiritualmente, que caminen con el Señor para que reciban más. ¿Por qué conformarnos ahora? He escuchado que se puede lograr mucho más, así que aún hay mucho por alcanzar. He escuchado de otros que han recibido mucho, mucho más de lo que les he contado yo. Incluso escuché de un pastor que vivió muchos años y en un momento se retiró a algún lugar para morir. Dios le dio una vida más larga y así fue. Entonces Dios obra de una manera extraordinaria. Así como sobre Elías, Dios dice que era un hombre sujeto a los mismos errores que nosotros, o sea, los mismos errores. Pero ¿qué hicieron? Crecieron espiritualmente y caminaron con el Señor. Temían a la muerte y Él les concedió la bendición de no morir jamás. Entonces lo llevó al cielo. Dios hace lo que quiere, por eso la vida de fe no es monótona. No es una vida en la que solo tenemos que aprender de la Biblia y ya, es una vida en la que experimentamos con el Señor. Si les hablara de cuántas obras he vivido, serían muchísimas. Entonces Dios obra de una manera extraordinaria y yo estoy seguro de que muchos de ustedes han tenido muchas experiencias, pero no las han contado. Solo yo soy de los que tienen la lengua más larga y tengo el atrevimiento de contarles. Solo lo hice porque Dios me lo pidió expresamente y me pidió compartirlo en Internet. También me sorprendí mucho al saber que debía contarles esto, pero gracias al Señor podemos hacerlo. Les agradezco que me hayan escuchado y que el Señor los bendiga en todo lo que hagan y que también ustedes experimenten obras maravillosas del Señor. Muchas gracias.